Primavera de 1931. Las calles de Madrid estallan en una explosión de alegría. Las elecciones municipales del 14 de abril fuerzan la caída de Alfonso XIII. La Segunda República ha nacido y entre la multitud aparecen los retratos de dos capitanes. Seis años más tarde, en el cerco a Huesca de 1937, los soldados republicanos visitan una tumba. Otra vez las imágenes de dos capitanes. Son dos hechos olvidados, pero que contienen una aventura que roza la leyenda. Que la República llegó el 14 de abril, pero llegó fundamentalmente porque en las víctimas de la sublevación de Jaca, los mártires de la sublevación de Jaca, Galán y García Hernández, contribuyeron notabilísimamente a que unas elecciones municipales se convirtieran en un plebiscito monarquía-república. La República advino por unas elecciones, como digo, y era algo impensable, impensable que pudiera darse por esa vía, dado lo que había sido la trayectoria anterior. La sublevación de Jaca fue el punto donde se apoyó la palanca que volteó la monarquía. Luego broches de ojal, con el retrato de Galán, gemelos también, y con las imágenes de Galán y García Hernández. Ahora bien, a partir de ahí empieza toda una simbología y un martirologio que convierte a Jaca en el punto de partida de una movilización republicana imparable. Fermín Galán es una persona que cree que la República puede venir a través de la insurrección, que cree que tiene ciertos apoyos políticos y que además va a haber alguna movilización social por la República. El capitán Galán es un personaje de una inteligencia brillantísima, es también un militar honesto y honrado, valeroso, capaz. Hombre, yo creo que él siempre lleva a efecto la máxima de hacerse querer y respetar a sus inferiores y desear a sus superiores, ¿no? Es un militar muy diferente de muchos de sus compañeros de estamento. Bueno, Antonio Machado, bueno, como republicano, entonces él escribió una pequeña copla, ¿no?, que decía: la primavera ha venido del brazo de un capitán. Niñas, cantad a coro, viva Fermín Galán. Tengo que ir un poco más allá, porque no me basta con decir, no, Galán era un romántico, era un líder nato que se subleva contra la monarquía porque la monarquía es lo que sea, o porque la república es lo que sea. Yo creo que es más esa búsqueda realmente indirecta de lo que tiene que ser cómo tienen que ser gobernados los españoles, que somos, dicho de paso, muy conflictivos para que alguien sepa gobernarnos, ¿no? Era radical, pero radical en ir a la raíz del problema, si tenía ganas de hacer, no era amigo de la soflama tabernaria, era amigo del compromiso y del hacer. Atención, ciudadanos y ciudadanas, acérquense. Conocerán la verdadera historia de los héroes de Jaca, progenitores de la República, rocas firmes de las libertades. Tengan a bien concedernos un poco de atención y conocerán una historia para sacar enseñanza libre y provechosa. Era un hombre que tenía muchas inquietudes, era
se había tomado muy a pecho el que venía de una familia humilde y quería prosperar, llegar a alto en la milicia, y en aquellos tiempos donde se ascendía, donde se podía en práctica los conocimientos de la academia y tal, era en África, que era donde estaba la guerra del Rif, y fue destinado a Marruecos. La guerra de Marruecos yo creo que es la realidad más trascendente en el primer tercio del siglo XX español, y lo que condiciona pues prácticamente todo lo fundamental de los aconteceres políticos y sociales. Es decir, sin el tema de Marruecos no se explican muchas de las cosas del primer tercio del siglo XX español, ¿no? La gente de dinero evitaba que sus hijos fueran a la guerra pagando una cantidad de dinero, que iban de las familias más pobres, que allí empezó a tomar una conciencia social. En la primavera de 1921, Fermín Galán es teniente y acabará sirviendo a las órdenes del general Franco en la Legión. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, un suceso altera la historia de España. El anual supone la derrota por parte del ejército español mandado por Fernández Silvestre, la derrota ante las tropas de Adelcrín, y con un número de muertos, de bajas en el ejército español, entre los soldados españoles, de unos 13.000. Y 13.000 son muchos muertos, y difíciles de esconder o de tapar ante la opinión pública. La conmoción es total. Muchos soldados siguen presos de las tropas de Abdelkrim. El líder marroquí exige al gobierno español un rescate por los detenidos. Y se comenta también por aquellos, por lo menos se generaliza entre la opinión pública, que el rey Alfonso XIII, cuando ha sabido el precio del rescate, ha dicho, pues qué cara va la carne de gallina, es decir, aludiendo a la cobardía de aquellos soldados, lo cual hace todavía lógicamente incrementar más esa oposición popular al rey. La incompetencia del general Fernández Silvestre, animado por el rey, ha provocado uno de los mayores desastres de la historia. El Parlamento exige responsabilidades. La monarquía podía tambalearse en esa búsqueda de responsabilidades. Bueno, se inicia el expediente Picasso, el expediente del general Picasso para la búsqueda de responsabilidades, y cuando se va a abrir el Parlamento para seguir discutiendo y examinando esas responsabilidades, estamos en septiembre del año 23, entonces previamente Primo de Rivera da un pronunciamiento, un golpe de Estado, y Alfonso XIII lo acepta como tal, se instaura la dictadura, se elimina el Parlamento, y de las responsabilidades de Anual, y por tanto de las responsabilidades posibles de la monarquía, pues nunca más se supo. Pero que había republicanos en las filas del ejército, eso está clarísimo, que había republicanos en las filas del ejército que creían en la insurrección, el propio Ramón Franco es un exponente a principios de la República de esto, después se transforma, pero es un claro exponente, ¿no? Yo creo que Galán se mete dentro de esa corriente regeneracionista en España, y él busca de alguna manera el cambiar la sociedad española, porque la que está funcionando no le convence. En 1925 un vehículo regresa de Marruecos. Lleva el cuerpo herido de Fermín Galán. El soldado llega a Madrid y mientras se recupera